Hola, buen día. Mi nombre es Denise y en las redes sociales me puedes encontrar como una marquetera o directamente en mi sitio web unamarquetera.com. En este video podrás conocer un poco sobre los elementos básicos de un software estadístico que es de los más populares en el tema de investigación de mercados. En sus primeras versiones era llamado simplemente SPSS, después en algunas versiones fue nombrado PASW y actualmente es conocido como IBM SPSS. Vamos a abrir el programa. Entonces ve a tu lista de programas que tengas instalados y verás que en IBM SPSS te salen dos opciones, el Wizard y en este caso que sería la aplicación como tal. Entonces hacemos clic en ella para que podamos iniciar a abrir la aplicación. Una vez que el programa está abierto, lo primero que nos vamos a encontrar es esta ventana de bienvenida y podemos ver en la parte de atrás lo que viene siendo ya el programa como tal. En el lado derecho tenemos otras cuatro opciones, que es ejecutar el tutorial en el caso de que pues quieran conocer ustedes un poquito más sobre el sistema, o incluso pues de repente si surge alguna duda puedan acudir a él. La segunda opción es introducir los datos, que es en este caso la que vamos a usar, que es cuando vamos a empezar de cero. La tercera es ejecutar una consulta existente, que bueno, justamente es lo mismo que esta opción. Se trata de abrir alguna base de datos con la que ya contemos. Y bueno, la cuarta opción, crear una nueva consulta mediante el asistente de base de datos. Ya que estamos dentro del programa, podrás ver aquí en la parte de arriba una serie de iconos que te van a ir permitiendo guardar los cambios de la base de datos, incluso ver entre la codificación y las variables que hayas puesto, imprimir la base de datos, abrir alguna base de datos existente, entre otras cosas. En la parte de aquí abajo podemos ver que tenemos dos vistas. Por un lado, que es la que está seleccionada actualmente, tenemos la vista de variables y si damos clic en la otra vista es la vista de datos. Ahora, aquí es importante entender la diferencia que tiene cada una de estas vistas y el funcionamiento que tiene. Por ejemplo, en cuestión de la vista de variables, aquí es donde iremos agregando, como bien dice el título de esta pantalla, cada una de las variables que componen nuestra encuesta, de acuerdo a todas estas características. Aquí en vista de datos, pues realmente es donde iremos capturando uno a una cada una de las encuestas aplicadas, así como cada una de las variables que van conformando pues nuestra encuesta. Bueno, vamos a comenzar en la vista de variables, que es donde crearemos la estructura de nuestra base de datos. Como puedes observar, contamos con 11 características a considerar: nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores, perdidos, columnas, alineación, medida y rol. Cada una de estas tiene pues justamente una función que realizar a favor de tu base de datos. Por ejemplo, en nombre, esta columna nos va a servir para que mientras nos encontremos capturando en la vista de datos, que sería esta, podamos identificar cada variable que vamos agregando, ya que estos nombres, el nombre que está aquí, se verá reflejado directamente en la parte superior de estas columnas. Aquí un tip importante es ponerle a la variable un nombre que nos ayude a identificarlo de forma clara para no cometer errores al momento de capturar. Asimismo, es importante mencionar que el nombre colocado no se puede repetir. Es decir, yo por ejemplo puedo ponerle ahorita, y que es lo recomendable, que la primera variable sea el folio de la encuesta. Esto es para que nos ayude a mantener un orden de cada una de las encuestas que vamos capturando. Entonces, al poner folio,
yo como nombre en este lado, si yo quisiera poner, por ejemplo, otra variable que se llame igual, me va a marcar justamente este error. Y nada más para que ustedes visualicen este nombre de folio, cómo se ve directamente reflejado en esta parte. Después, la segunda columna es el tipo. El tipo de variable tenemos 9 diferentes. Aquí, bueno, no sé si notaron, tenemos un cuadrito con 3 puntitos, le damos clic ahí y nos van a salir las opciones. Como les comentaba, son 9 y vemos que las variables pueden ser de tipo numérico, coma, puntos, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada, cadena y número restringido. Aquí nos muestra dos aspectos, que es la anchura, que de hecho vemos en la siguiente fila, en esta parte, y los decimales. O sea que si ahorita no los agregamos, después podemos modificarlos de cualquier forma. Entonces, los más utilizados normalmente en la cuestión de las encuestas, pues vamos a ver que van a ser el tipo numérico, que corresponde, por ejemplo, a aquellas preguntas cerradas que nos dan opción de elegir. Y bueno, cada opción se identifica como, con un número. Es cuando, por ejemplo, a lo mejor una variable sea género. Entonces tenemos en género que sería femenino y masculino. Ahí normalmente se codifica, por ejemplo, el femenino con un número 1, el masculino con el 2. Entonces, de esa forma, la variable se une con un número y entonces pasa de ser una variable en la que tú tengas que escribir el género como tal a poder usar su código numérico, que sería en este caso 1 femenino y 2 masculino. El otro que también se utiliza mucho, que vamos a ir viendo, es el de cadena. El de cadena es básicamente a una pregunta, cuando son preguntas abiertas y tú vas a ingresar un texto o una redacción. Entonces, cuando tú vas a teclear la respuesta como tal, se utiliza esta variable y aquí en caracteres es importante modificar esta cantidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú eliges cadena y vas a escribir una opinión abierta que hayas aplicado en una encuesta, pues es obvio que 8 caracteres no te va a alcanzar para escribir nada. Entonces, este número también lo puedes incrementar directamente en este lugar. Aquí, en el caso de folio, lo vamos a dejar como tipo numérico. En la anchura, pues como realmente nunca o la mayoría de las veces no se genera una cantidad más allá de 3 dígitos, pues vamos a ponerle una anchura de 3 y pues aquí en la cuestión de folio, pues no necesitamos ningún decimal. Entonces lo ponemos de esta forma, le damos clic en aceptar y ya quedó. En etiqueta lo que recomiendo siempre es redactar la pregunta tal cual como viene en tu cuestionario o en tu encuesta. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que si de repente al ver la variable, o sea el nombre de la variable dentro de la vista de datos, no identificas exactamente qué es lo que quiere decir y tienes alguna duda, siempre te puedes remitir a la fila de la variable y ver en etiqueta la pregunta completa. Que bueno, en este caso, pues seguimos hablando del ejemplo de folio. Bueno, la siguiente columna en la vista de variables es la de valores. Aquí lo que tenemos que hacer es anexar las respuestas a las preguntas que en este caso usamos con valor numérico, es decir, las que codificamos. Hace rato mencionaba el ejemplo de género, donde podíamos nosotros hacer que el 1 pueda equivaler a femenino y 2 a masculino. Muchas veces puede presentarse la ocasión en que el encuestado
no nos responda nada. Entonces aquí se recurre muchas veces a poner un número que puede ser, en este caso, el que vamos a usar es el 9, o si a lo mejor usáramos unas respuestas que involucren hasta 2 números, podríamos pasarlo hasta el 99. Aquí el caso es de que este 9 no nos vaya a confundir con otra respuesta. Entonces esto podría equivaler en este caso al no sabe, que es el NS, o no contestó. Le ponemos añadir y le damos clic en aceptar. Y veremos que ahí ya están guardadas. Después tenemos la columna de perdidos. La columna de perdidos nos ayuda a que en el momento que nosotros queramos generar la frecuencia de las diferentes variables de la encuesta aplicada, podamos desechar desde el momento que pidamos estos porcentajes el hecho de no contar aquellas que no tienen respuesta. Obviamente que estas respuestas tendrían que estar también codificadas, que es lo que hicimos en este caso con el 9, de que si no sabe no contestó, para que no se quede la columna en blanco, la codificamos para que al final la podamos eliminar de nuestros porcentajes. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí en perdidos, si yo quisiera conocer los porcentajes que tengo de femenino y masculino, eliminando aquellas respuestas nulas, pues yo aquí puedo poner, seleccionar valor perdido discreto y en este caso el número que simboliza la variable, que como habíamos dicho era el 9. Y le damos clic en aceptar. Después tenemos la siguiente, que se llama columnas. Esta la podemos dejar así como viene y no va a pasar absolutamente nada. Después tenemos la alineación, que bueno, podemos ver que podemos poner ya sea izquierda, derecha o centrado la información que se vaya a ir capturando. Aquí pues realmente pues tampoco afecta nada a la variable, así que también puedes dejarlo por default. Entonces la penúltima columna que tenemos es medida, que para algunos puede ser hasta cierto punto la más complicada, sobre todo en cuestión de comprensión, ya que tiene mucho que ver con la cuestión estadística. Podemos ver que tenemos tres opciones, una es la escala, ordinal y nominal. Para dejar un poquito más claro cada uno de estos, es importante mencionar que la medida de escala son datos medidos, como su nombre lo dice, en una escala de intervalo o de razón en los que los valores de los datos indican el orden de los valores y la distancia que hay entre ellos. El ordinal y el nominal son parte de variables categóricas. ¿En qué se distinguen estas dos? Por un lado, tenemos que la ordinal son datos categóricos en los que las categorías, como su nombre lo dice, tienen un orden significativo y pueden y tendrían que estar ordenados. Un ejemplo sería el grado de satisfacción, que tendríamos como valor, a lo mejor empezando de positivo hasta negativo, muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho y nada satisfecho. Entonces, esto al momento de evaluarlo, pues tendría que llevar forzosamente ese orden. Y en la cuestión de los nominales, pues tenemos que son datos categóricos en lo que las categorías no tienen un orden o sus valores no se pueden ni tampoco es necesario que se ordenen. Ejemplos de estos podrían ser religión, género, nacionalidad o un tipo de sangre, que realmente no necesitas tener un orden al momento de obtener todas las frecuencias de cada uno de ellos. O sea, por ejemplo, como decíamos, ¿no? En cuestión de género o de sexo. O sea, no habría ningún problema si primero va femenino y luego masculino o viceversa. Y luego tenemos la última columna, que es el rol. El rol, bueno, nos ayuda básicamente a determinar si va a ser
una variable independiente en caso de que sea una variable de entrada. Si por ejemplo es objetivo, sería una variable dependiente, y si es ambos, pues quiere decir que tanto cumple como una variable independiente como dependiente. Vemos que puede ser ninguna. Y partición y dividir, que realmente son tipos de roles que casi no se utilizan. Muchas gracias. En el siguiente video explicaremos a más detalle cómo crear una base de datos en este programa de SPSS. Gracias.